Los aviones no caen del cielo porque sí. Siempre hay una larga cadena de coincidencias que lleva a cualquier incidente aéreo. Y aunque eso sigue siendo cierto, los horrendos videos que todos vimos el viernes 9 de agosto desde Brasil parecen contar una historia muy distinta. Ahora bien, yo nunca hago videos sobre accidentes con víctimas humanas antes de que se publique el informe final, y esta no es la excepción. Pero dado que muchos de ustedes son pasajeros nerviosos, decidí crear este video para explicar algunos de los conceptos básicos detrás de las imágenes que vieron. Empecemos por lo que llevó a esto. El viernes 9 de agosto de 2024, un ATR-72500 de Buepas Linhas Aéreas en Brasil estaba programado para operar una ruta doméstica desde Cascavel, en el aeropuerto Alberto Mendes da Silva, hasta Sao Paulo. La aeronave despegó normalmente con un retraso de unos 20 minutos desde la pista 15, y luego ascendió hasta su altitud de crucero de nivel de vuelo 170, que equivale a unos 17.000 pies. El tiempo en bloque para este vuelo normalmente es de alrededor de 2 horas, pero algo ocurrió justo cuando la aeronave normalmente habría empezado su descenso. Los datos de ADS-B mostraron que la aeronave primero descendía lentamente, luego volvió a ascender, seguido por un descenso extremadamente rápido de entre 12.000 y 14.000 pies por minuto, hasta que finalmente se estrelló en una zona residencial a las afueras de Venedo. La aeronave se estrelló contra una casa, pero no hay reportes de víctimas en tierra. Pero los 62 pasajeros y tripulantes a bordo fallecieron de inmediato en el accidente, y al momento de grabar este video, los trabajos de recuperación aún continúan. No hubo llamadas de emergencia por parte de los pilotos, y aunque los datos de ADS-B mostraron indicaciones erráticas de velocidad durante todo el vuelo, esas mismas indicaciones también habían aparecido en vuelos anteriores, lo que indicaría un problema con los datos y no con la aeronave. Ahora, como dije antes, es demasiado pronto para entrar en cualquier tipo de especulación sobre lo que realmente causó este accidente. Tendremos que esperar el informe preliminar y el informe final, lo cual normalmente toma alrededor de un mes para el preliminar y 2 años para el final. Pero hablemos ahora de algunos de los factores involucrados que sí conocemos. La aeronave involucrada era un ATR-72500 con 14 años de antigüedad, propiedad de una empresa de arrendamiento llamada Nordic Aviation Capital. Tenía el número de cola Papa Sierra Víctor Papa Bravo y su estado técnico antes del vuelo se desconoce al momento de grabar este video. Pero dicho esto, la aeronave fue despachada, así que se consideró técnicamente apta para volar. Durante la última parte del vuelo, la aeronave volaba a través de una zona con pronóstico de formación severa de hielo, que existía entre 12.000 y 21.000 pies. Sabemos esto gracias a un SIGMET emitido públicamente que indicaba la hora, ubicación geográfica, cobertura vertical y la severidad del peligro por hielo. Esto es algo que forma parte del material de información previa al vuelo que reciben todos los pilotos, pero no sabemos si a estos pilotos se les entregó esta información o no. Tampoco sabemos si la formación de hielo tuvo algún impacto en lo ocurrido, pero vale la pena mencionar que el ATR, aunque en general es una aeronave muy confiable y buena, ha tenido problemas previos para manejar condiciones de hielo. El primer accidente fatal en el que estuvo involucrado este modelo ocurrió en 1994 con el vuelo 4184 de American Eagle. En ese caso, un ATR-72 entró en condiciones de formación de hielo mientras estaba en patrón de espera. Y cuando el hielo fue removido usando los sistemas de botas de la aeronave, quedaron crestas de hielo sobre las alas, lo que causó alteraciones aerodinámicas en los alerones. Esas alteraciones fueron tan intensas que los alerones entraron en lo que se llama inversión, lo que significa que fueron forzados aerodinámicamente a una posición extrema. Esta inversión solo fue posible porque el ATR, al igual que otros turbohélices, tiene alerones accionados manualmente en lugar de hidráulicamente. Los alerones accionados hidráulicamente habrían sido lo suficientemente fuertes como para contrarrestar esas fuerzas aerodinámicas, pero en este caso, los controles probablemente fueron arrancados de las manos del piloto. El resultado fue un movimiento de alabeo violento que los pilotos finalmente no pudieron recuperar. Después de ese accidente, se introdujeron varios cambios en las botas antihielo de la aeronave, que pronto explicaré con más detalle, así como procedimientos actualizados para los pilotos sobre cómo operar en condiciones de formación de hielo para todas las aeronaves ATR.
Pero tristemente, el 21 de diciembre de 2002, otro ATR, el vuelo 791 de Transasia, se estrelló debido a una combinación de formación de hielo y procedimientos mal ejecutados. Luego ocurrió el vuelo 883 de Aero-Caribbean, el 4 de noviembre de 2010, también parcialmente por formación de hielo. Y finalmente, el 2 de abril de 2012, el vuelo 120 de Utair se estrelló poco después del despegue debido a la aplicación incorrecta de procedimientos de deshielo. Y como puedes ver, todos estos accidentes tuvieron elementos relacionados con la formación de hielo, aunque no fueron el único factor. Entonces, ¿por qué es tan peligrosa la formación de hielo en general, y especialmente para esta aeronave? Bueno, para empezar, la formación de hielo tiende a acumularse rápidamente en las superficies aerodinámicas más expuestas de una aeronave, como los bordes de ataque de las alas, los motores, las sondas y los controles de vuelo. Cuando esto ocurre, las propiedades aerodinámicas de esas superficies pueden empezar a cambiar de distintas maneras, dependiendo de la forma que tome el hielo, lo cual es imposible de predecir. El hielo siempre añade resistencia, lo que disminuye la velocidad de la aeronave, y también puede cambiar por completo el comportamiento de los controles de vuelo, haciendo que controlar la aeronave sea muy difícil, lo cual, como mencioné antes, es especialmente cierto si los controles de vuelo son accionados manualmente, como los alerones del ATR. Además de eso, el hielo también añade peso, lo que reduce aún más el rendimiento. Y si el hielo empieza a acumularse en las hélices o en los álabes de los ventiladores de los motores, entonces los motores también se vuelven menos eficientes y pierden su capacidad de contrarrestar el aumento de la resistencia y del peso. En resumen, la formación de hielo puede ser muy peligrosa. Y por eso ves que las aeronaves siempre se deshielan adecuadamente cuando se enfrentan a condiciones de hielo en tierra. Y también por eso, las aeronaves de categoría de transporte siempre están equipadas con sistemas de deshielo para las alas, las ventanas del piloto, las sondas y los motores. Los sistemas de deshielo o antihielo usados en los bordes de ataque de las alas suelen ser de dos tipos distintos en aeronaves de mayor tamaño. O bien se libera una pequeña cantidad de aire caliente de purga desde el núcleo del motor para calentar los bordes de ataque, o como en el caso del ATR, ese aire se utiliza para inflar algo conocido como botas antihielo. Estas botas básicamente actúan como globos que se expanden y rompen el hielo que se ha acumulado. Y en teoría, el flujo de aire luego se lleva el resto del hielo fuera de las alas. Las botas se conocen como equipos de deshielo porque solo sirven para remover el hielo que ya se ha formado. El sistema de calefacción con aire de purga que usamos en el Boeing 737 actúa tanto como deshielo como antihielo, ya que también puede usarse de forma preventiva para evitar que el hielo se adhiera desde el principio. Las hélices o los álabes de los ventiladores generalmente se calientan eléctricamente o con aire de purga y siempre se usan como sistemas antihielo, ya que no queremos que se acumulen fragmentos de hielo, se desprendan y puedan ser absorbidos por el motor. Ahora bien, dependiendo de qué tanto empuje tenga la aeronave y qué tan efectivos sean sus sistemas antihielo, será más o menos sensible a la formación de hielo, pero algo que aplica para todas las aeronaves es que la formación severa de hielo debe evitarse siempre. La definición de formación severa de hielo es que la acumulación de hielo es tal que los sistemas antihielo y de deshielo podrían no ser suficientes para reducir el riesgo, lo que significa que lo que es hielo severo para una aeronave podría no serlo para otra, dependiendo de su rendimiento y equipamiento. Como mencioné antes, el ATR fue identificado desde temprano como una aeronave bastante sensible a la acumulación de hielo, y por eso tiene procedimientos muy estrictos que el piloto debe seguir si se encuentra con hielo moderado o severo. Estos procedimientos incluyen un aumento inmediato de la velocidad aérea a 30 nudos por encima del indicador de hielo, que típicamente es una marca roja configurada en la pantalla principal de vuelo del piloto. Luego, se debe aplicar empuje continuo máximo, ajustando las palancas de potencia para incrementar la potencia. Y luego se deben mover las palancas de condición al 100% para ayudar a desprender cualquier hielo de las hélices. Ahora bien, si la aeronave está volando alto o ya se ha empezado a acumular una gran cantidad de hielo, entonces podría no ser posible aumentar la velocidad tanto como se requiere. Y en ese caso, lo único que se puede hacer es iniciar un descenso de inmediato. Al hacer esto, los pilotos pueden usar la energía potencial de la aeronave para ganar velocidad, y este descenso podría tener que iniciarse incluso sin autorización del control de tránsito aéreo, ya que se trata básicamente de una emergencia inminente. ¿Y qué puede pasar si no se hace esto? Bueno, como expliqué antes.
El hielo podría empezar a alterar las superficies aerodinámicas de la aeronave que generan la sustentación y la capacidad de control necesarias para volar. Esto significa que la velocidad de pérdida, es decir, la velocidad a la que las alas básicamente dejan de volar, puede aumentar de forma muy rápida. De ahí la necesidad de esa aceleración inmediata de 30 nudos en el ATR. Ahora voy a tener que ponerme un poco teórico, pero en breve tendrá sentido, lo prometo. Las alas normalmente entran en pérdida como función del ángulo de ataque del ala, que es la medida entre la cuerda del ala y el ángulo del flujo de aire entrante. Cuanto mayor es ese ángulo, más sustentación puede generar un ala a una velocidad dada, hasta llegar a un punto específico, que se conoce como el ángulo de ataque crítico del ala. Si se supera ese punto, el aire deja de seguir la curvatura del ala y empieza a separarse de su superficie, lo que provoca una pérdida brusca de sustentación. Normalmente puedes sentir esto por medio de vibraciones en las alas, conocidas como vibración de pérdida. Si luego se incrementa aún más el ángulo de ataque, el ala entra completamente en pérdida, lo que significa que prácticamente deja de generar sustentación útil. Por lo general, las aeronaves están diseñadas de forma que una pérdida provoca que el morro baje, lo que significa que la aeronave comenzará a ganar velocidad nuevamente, como cuando lanzas un avión de papel, pero hay ocasiones en que esto no ocurre. Verás, estas pérdidas pueden ocurrir en cualquier superficie aerodinámica, incluyendo los timones y el estabilizador horizontal, que controlan la guiñada y la inclinación de la aeronave. En una aeronave con estabilizador horizontal convencional, el ángulo de ataque del ala solo afecta ligeramente el flujo de aire sobre el estabilizador. Así que incluso si el ángulo de ataque es muy alto, el aire continuará fluyendo sobre él. Pero en aeronaves que usan un estabilizador horizontal en configuración de cola en T, como el ATR, existe la posibilidad de que un ángulo de ataque muy alto en las alas genere una estela de aire turbulento que pase sobre el estabilizador, lo que podría hacer que entre en pérdida y por lo tanto que pierda gran parte de su efectividad. Y como el estabilizador horizontal y los elevadores controlan la actitud de morro, eso es muy grave, porque podría llevar a una situación conocida como pérdida profunda. Una pérdida profunda es cuando la aeronave pierde el control de actitud y, por tanto, su capacidad de salir de la pérdida inicial. Básicamente continúa descendiendo como una hoja, pero lo que vimos en esos horribles videos del viernes fue una aeronave que había entrado en lo que se conoce como barrena plana. Y eso no es una pérdida profunda, aunque comparte algunas de sus características incontrolables, especialmente en aeronaves grandes. Una barrena normal generalmente ocurre si una aeronave entra en pérdida y luego se introduce una guiñada repentina, ya sea por los timones debido a una acción del piloto, una falla de motor o alguna otra causa. Esa guiñada hace que la sustentación aumente temporalmente en un ala mientras que la otra entra aún más en pérdida, lo que hace que la aeronave empiece a girar alrededor de su centro de gravedad. Y esto generalmente va acompañado de una actitud de morro muy baja. Ahora bien, en aeronaves pequeñas hay pasos relativamente simples que se pueden seguir para salir de una barrena, y normalmente se usa un acrónimo llamado PARE. Potencia al mínimo, alerones neutrales, rudder en sentido contrario a la barrena y elevador hacia adelante. Esta combinación ayuda a reducir la rotación mientras se incrementa la velocidad, lo que reduce el ángulo de ataque y permite salir completamente de la barrena. Normalmente se pierde algo de altitud, pero se puede lograr con relativa rapidez. Ahora bien, una barrena plana es una condición mucho más grave, y como su nombre lo indica, incluye un movimiento giratorio alrededor del eje de guiñada, pero con el morro en una actitud mucho más alta que en una barrena normal. Esa actitud más plana hace que menos aire fluya sobre las superficies de control, lo que las vuelve menos efectivas y por lo tanto hace mucho más difícil salir de la barrena. Una barrena plana puede ocurrir por procedimientos de salida incorrectos, como aplicar alerones en sentido contrario, aumentar la potencia en lugar de reducirla o tener un centro de gravedad muy trasero. En cualquier caso, es una situación en la que absolutamente no quieres estar, especialmente en una aeronave grande como un Boeing o un ATR. Verás, las aeronaves más grandes generalmente tienen motores pesados ubicados lejos del fuselaje, en las alas, lo que puede generar empuje asimétrico o incluso fuerzas giroscópicas fuertes durante la rotación. Y eso puede hacer que una recuperación sea casi imposible, especialmente porque el timón de dirección podría no ser lo suficientemente grande para generar un momento contrario, y también podría estar en pérdida debido a las fuertes fuerzas laterales generadas por la barrena, lo que resulta en un ángulo de ataque extremadamente alto del timón. Hasta donde tengo conocimiento, ninguna aeronave de categoría de transporte está certificada para maniobras de barrena debido a los factores que acabo de mencionar.
Y durante la fase de certificación, a veces se utilizan paracaídas de frenado para detener barrenas incontrolables en caso de que ocurran, algo que, por supuesto, las aeronaves normales no tienen. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, la verdad es que la mejor forma de protegerse contra pérdidas profundas, barrenas planas y otras maniobras no deseadas es, en realidad, bastante simple: entrenamiento en conciencia y prevención. Anteriormente ya he señalado la gran importancia del entrenamiento en prevención y recuperación ante actitudes anormales, conocido como UPRT, el cual ha sido exigido por casi todas las aerolíneas y escuelas de vuelo durante la última década. Este entrenamiento ayuda a las tripulaciones a comprender la aerodinámica detrás de las actitudes anormales y las pérdidas, lo que mejora la vigilancia y permite un reconocimiento más temprano, seguido de una recuperación. Todos los pilotos pasan por entrenamiento inicial y recurrente, en el que el acercamiento a la pérdida y su recuperación es una parte obligatoria y absolutamente crucial, y el entrenamiento UPRT ha llevado este proceso a un nivel aún más alto. Cuando aprendemos a volar por primera vez, lo hacemos en aeronaves pequeñas en las que llevamos la aeronave a una pérdida completamente desarrollada solo para sentir cómo reacciona y luego aprender a recuperarla con calma. Y durante nuestras habilitaciones de tipo en aeronaves más grandes, se nos inculca que jamás debemos permitir que la aeronave entre en pérdida, sino que debemos recuperarla tan pronto como sea humanamente posible ante los primeros indicios. Las pérdidas completamente desarrolladas nunca se entrenan, ya que nuestros simuladores no están equipados para reproducir con precisión la respuesta de la aeronave, y eso podría conducir a un entrenamiento contraproducente si se intentara. Así que una pérdida completamente desarrollada simplemente no debe ocurrir en este tipo de aeronaves. Para asegurarse de eso, las aeronaves modernas cuentan con varios sistemas de advertencia y modos de reversión automática diseñados para alertar a los pilotos ante una pérdida inminente, e incluso intervenir si es necesario. El ATR cuenta con varias alertas instaladas, tanto para advertir a los pilotos sobre una pérdida inminente, como para advertirles sobre una disminución en el rendimiento general de la aeronave, que podría ser el primer signo de acumulación de hielo. Si se activan esas advertencias, se debe seguir de inmediato la lista de verificación y el procedimiento que mencioné antes, ya que el hielo puede acumularse muy rápido. Ahora bien, en el caso de aeronaves que teóricamente podrían entrar en una pérdida profunda, como el ATR, estos sistemas de advertencia también incluyen un empujador de columna, que físicamente empuja el mando de vuelo hacia adelante para bajar el morro antes de alcanzar el ángulo de ataque crítico. Y las aeronaves de Airbus normalmente ni siquiera permiten que el piloto se acerque a ese ángulo en primer lugar gracias a su tecnología fly-by-wire. Y eso me lleva de nuevo a esos horribles videos del pasado viernes. Sea lo que sea que haya ocurrido en ese vuelo, incluirá, con toda seguridad, una serie de circunstancias desafortunadas conectadas entre sí que llevaron a que los pilotos perdieran el control. Todos los videos que he visto muestran la aeronave en una barrena plana completa, y es probable que, una vez que esa actitud anormal se desarrolló por completo, hubiera muy poco que los pilotos pudieran hacer para detenerla. Ahora bien, tan pronto vi las noticias sobre este accidente, hice una reunión adicional por Zoom con mi grupo de Patreon, donde invité a la capitana instructora de ATR Magnar Nordahl para que viniera a explicar cómo funciona el ATR, y dejaré un enlace a su canal más abajo. Soy plenamente consciente del impacto que este tipo de accidente puede tener en los pasajeros nerviosos, y poder ofrecer explicaciones y apoyo en persona es justamente el tipo de cosas que me encanta hacer por mis patrocinadores. Especialmente porque ellos me ayudan a producir este tipo de contenido, para que luego pueda explicárselos a ustedes y, con suerte, difundir información que haga la aviación más segura. Así que a todos mis patrocinadores allá afuera, gracias. Ahora bien, es probable que pase al menos un mes antes de que se publique el informe preliminar, y ese solo incluirá los hallazgos más básicos hasta ese momento. Y luego, normalmente toma entre 1 año y medio y 2 años antes de que se publique el informe final. Una vez que eso ocurra, obviamente volveré con un video completo explicando todas las circunstancias que llevaron a este accidente en el canal de Mentour Now. Pero hay algo que puedo garantizar absolutamente, y es que este accidente, al igual que todos los demás que he analizado en mis canales, eventualmente hará que la aviación sea aún más segura. Mi equipo y yo seguiremos publicando actualizaciones en mentorpilot.com, así que puedes ir allí si quieres mantenerte al día con esta historia o usar ground.news.com/mentornow.
En este momento, nuestros pensamientos están con las familias y amigos de los 62 pasajeros y tripulantes que fallecieron a bordo del vuelo 2283 y con todo el pueblo de Brasil, que sé que está sufriendo.